Y también ex canciller, sobre todo en esta condición, es que queremos saber un poco qué es lo que procede. Canciller no. ¿Ah? Canciller no. Perdón. Ministro de Defensa. En este tema del derecho internacional, ¿qué es lo que procede ahora con el caso de la solicitud de asilo diplomático y político? A ver, en este caso, tanto el Perú como el Uruguay se han adherido a convenios internacionales. Uno de ellos, el Convenio Interamericano de Derecho de Asilo Diplomático, que en su artículo 3 establece claramente que no se puede conceder lícitamente asilo a una persona que tiene impedimento judicial, es decir, un mandato judicial. ¿Dice impedimento judicial o dice inculpado? Inculpado o procesado, pero es un impedimento judicial otorgarle el asilo a una persona que está siendo procesada. Claro, ¿no? Le pregunto la precisión, porque ya hemos visto, luego de la carta que ha enviado el señor García, el presidente de Uruguay, que se va a ceñir mucho a lo que dice la letra, ¿no? Esas son triquiñuelas y defensas políticas, no jurídicas. Confío que en cumplimiento de este tratado internacional, el presidente Tabaré Vázquez del Uruguay no concede el asilo. Pero pongámonos en el peor de los escenarios, que le concede el asilo reconociendo que es un perseguido político, porque al igual que Toledo, Alan García se ha proclamado perseguido político. Resulta patético que a estas alturas, quien criticó durante años a su adversario político Toledo y criticó su fuga, ahora utilice los mismos argumentos jurídicos y políticos. La persecución política. La persecución política. En el Perú, con todas las deficiencias del sistema democrático, las acusaciones de corrupción, hay una democracia débil, pero impera un Estado de Derecho. El presidente Vizcarra no controla el Poder Judicial, no maneja el Ministerio Público, hay un Parlamento independiente. Y parlamento en el que incluso hay representantes del partido político del propio señor García. Y me lo va a decir a mí, que yo sí he sido un perseguido político del APRA y de Fuerza Popular, pero no podría sostener con seriedad que soy un perseguido político, porque no hay persecución estatal en el Perú. De las instituciones, claro. Exacto, el día de hoy estoy acá expresándome libremente, he tenido oportunidad de ejercer mi derecho de defensa en la Fiscalía y se han archivado mis casos por los cuales el fujiaprismo me acusó. Entonces, el tema de la persecución política tendría que ser rechazado por el Uruguay, repito. Pero en la eventualidad de que ello no ocurra, el Perú tendrá derecho a adoptar medidas. El presidente de la República dirige las relaciones exteriores de acuerdo a la Constitución, podrá retirar al embajador, podrá romper relaciones diplomáticas. Eso puede ir desde nota de protesta hasta... Puede ir escalando naturalmente. Correcto. Ahora, pero también tiene otras opciones. No concederle la extensión del salvoconducto. ¿Qué es esto del salvoconducto? Vamos a explicarle al público. El salvoconducto es un documento que entrega el gobierno que tiene a la persona que está asilada para que viaje al país que le ha concedido el asilo. En otras palabras, para explicar al público, el señor Alan García está refugiado ahí en la residencia que hay una especie de extraterritorialidad, no sé si es exactamente el término, pero en todo caso no se puede entrar a sacarlo ahí, así haya orden judicial incluso. Pero para irse a Uruguay, digamos, él tendría que salir de esta residencia y pasar por territorio peruano hasta el aeropuerto, y ese sería el salvoconducto, ¿no es cierto? Un permiso para que pueda pasar por todo eso. Sin embargo, eso queríamos insistir en esa pregunta. ¿El presidente de Perú podría no dar el salvoconducto a pesar de los tratados internacionales firmados? Creo que está obligado a no darlo. ¿Por qué razón? Porque la primera atribución y obligación que establece la Constitución para el presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales. Y por lo tanto, existiendo una resolución judicial concedida dentro del ejercicio regular del derecho por el juez Juan Carlos Sánchez, el presidente está obligado a acatar
esa resolución judicial. El impedimento de salida. Es una Así es. situación muy atípica, ¿no? Porque imaginemos que el presidente Vizcarra sí le otorga este salvoconducto a Alan García para que pueda salir de la residencia. Bueno, se abriría un debate sobre una Exacto. supuesta infracción constitucional por no acatar un Porque, mandato judicial. además, Claro, pero los perdón, para tratados- terminar, los lo que estaba diciendo, imaginemos que el señor García sale con ese salvoconducto, sin que haya ninguna otra medida judicial hasta el momento, ¿no? Imaginemos que suceda hoy o mañana. Sale de la residencia, llega al aeropuerto, entrega su pasaporte y tiene ahí una orden de impedimento de salir del país que el presidente le otorgado por el Poder Judicial y que no tiene nada que ver con el salvoconducto. Entonces ahí se presentaría una situación Bueno, como atípica. en ese caso, en la eventualidad que extienda el salvoconducto, que considero no lo puede hacer porque hay un mandato judicial, se presentaría un problema de carácter ya judicial. Claro, pero digamos, pero ahí el tema de los tratados internacionales Así y es. esa solicitud o esa decisión de la representación uruguaya estaría basada en tratado internacional. Ellos podrían sostener que es lo que impera por encima de la ley nacional incluso. No, porque esa es una interpretación que prevalece en caso de derechos humanos. Y además habría que señalar también, Federico, que hay otros compromisos también internacionales, convenios de lucha contra la corrupción, Pero ahí- interamericanos que también Sí, pero ahí el no Perú firmó- y el Uruguay... Hay un tratado de investigación fiscal internacional sobre el caso Lavallato, pero ahí no firmó Uruguay. Me estoy refiriendo al de la Convención Interamericana de la Lucha contra la Corrupción, que se inició el año 2001, 2002, esta convención interamericana, y estamos obligados, los países Se latinoamericanos, a abriría en respetarlo. todo caso un tema diplomático Un tema bastante diplomático. delicado. Y en el peor escenario, ¿qué podría ocurrir? El Perú podría demandar ante la Corte Internacional de Justicia La Haya al Uruguay. Claro. Pero ese sería ya el peor El escenario. extremo. Ahora- y si no demandamos... ¿Y cómo interpreta usted estas expresiones, por ahora periodísticas, de la supuesta disposición de la Cancillería uruguaya del otorgamiento del asilo, incluso antes de que han recibido la documentación? Porque es bien clara la declaración de no se ha dado, pero hay tremenda disposición a favor. Lo que he interpretado, por lo menos de la lectura de la información que ayer se divulgó, es que se ha aceptado el inicio del trámite, más no de la definición A ver. del No, pero hay del sí una- asilo, ¿no? Yo no sé la exactitud de estos diarios uruguayos, no los conozco, pero acá hay uno que señala lo siguiente, ¿no? ¿Uruguay va a aceptar la solicitud de asilo de Alan García? La respuesta es sí. Es una Bueno, entrevista. en esta clase de procesos hay que ser rigurosos y leer la versión oficial de la Claro. Cancillería Claro, uruguaya, ¿no? yo le digo porque esta es una entrevista al canciller, o sea, no es al vicecanciller ni A al... veces también las entrevistas Sí. A ver, pueden yo le voy a interpretarse. leer Y hay otra más, ¿no? la portada de La Diaria, ¿no? Otro diario de Montevideo. Y dice, entre comillas, voy a leer, el asilo político está concedido, dijo ayer a La Diaria el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, sobre el pedido que hizo el expresidente García. Entre comillas, de acuerdo al artículo 9 de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 de la OEA, el gobierno peruano va a hacer llegar información a Uruguay, expresó el canciller. Su ministerio expresó ayer en un comunicado que esa información servirá para que, entre comillas, nuestro país pueda evaluar la situación y adoptar la decisión que soberanamente considera adecuada a las circunstancias. No se entiende, la verdad. Primero En empieza ese diciendo caso creo que hay que ser está concedido. prudentes y esperar la versión oficial que seguramente va a dar la Cancillería uruguaya. Claro, pero eso será después de recibir la documentación de Perú. ¿Y Perú cuánto tiempo se puede No hay plazos demorar? ni tampoco para el envío de la documentación. ni tampoco para la decisión del presidente Claro. Tabaré Vázquez. Ahora, esa decisión yo creo se podría demorar, poniéndome en el caso de la defensa de Alan García, y en el camino podría salir una solicitud de prisión preventiva, ¿no es cierto? Porque, digamos, si yo soy fiscal, lo estoy investigando y veo que el señor está buscando un asilo que no le corresponde, obviamente está evadiendo la justicia o queriendo evadir la justicia, y eso ameritaría una prisión preventiva, una solicitud de prisión preventiva. Y además, el hecho de que se haya solicitado el asilo no paraliza las actuaciones Exacto. ni fiscales ni Por eso, judiciales. yo creo- También podríamos conocer qué va a decir o qué ha dicho el ex viceministro Cuba, porque parece que eso es lo que Eso es lo que ha aterró determinado. a Alan García.
Sí. Acá no hay que ¿Y ya ha distraernos hablado también del o fondo del todavía? asunto. Porque eso es una especulación. ¿Ya habló el señor Cuba? Acá lo concreto es que hay 24 millones de dólares de pagos de sobornos por la construcción del tren eléctrico. Hay una cantidad de dinero Y que no se sabemos sabe. El que metro. hay una actuación del expresidente García al margen de la ley. Él, mediante un decreto de urgencia, vulneró el orden jurídico vigente para impulsar este proyecto. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿cómo es posible que en el anterior gobierno, en el mismo proyecto, en la primera etapa del tren eléctrico, a sabiendas de que hubo acusaciones de corrupción y a él, Sergio Siragusa, lo sindicó de haberle pagado un soborno, en esta segunda etapa García no haya tomado las providencias, en su segundo gobierno, no haya tomado las providencias para evitar escándalos? Y por el contrario, esto no es, los 24 millones de dólares que han aparecido en Andorra no han sido por arte de magia, es producto de una investigación de la justicia brasileña. Esto ha sido ratificado por los ejecutivos de Odebrecht y bueno, lo que nosotros con todo derecho necesitamos es saber qué es lo que ha pasado. Y por esta razón no es como dice el expresidente García que se está comprando un testimonio o se está comprando a delincuentes para que lo incriminen o acusen. No, son hechos concretos. El señor Cuba, que no es un adversario político del señor García, ha sido su viceministro y hombre de confianza, quiere dar la versión de lo acontecido. Si no, no serían posibles pues las colaboraciones eficaces. Claro. Sobre los todo, testigos Federico, protegidos. porque hay una situación, por decirlo de alguna manera, peculiar. Esos millones de dólares están intactos en Andorra. Bueno, parecido al sabemos caso de quién es, Mantilla, ¿no? ¿no? Parecido No, al caso Mantilla, donde los dólares se quedaron en una cuenta y nunca los recibió Mantilla, ¿no? Y fue procesado, juzgado y sentenciado. Y Mantilla los transfería mensualmente mediante el conocido mecanismo del hormigueo. Claro. Sí. El Entonces, pitufeo se llama ahora. Ahora El se llama el pitufeo. Pero acá lo concreto es eso, de a quién le pertenecen esos millones de dólares, porque Sí. se ha pagado el soborno, está acreditado el depósito. Ya hay un testimonio de que se ha pagado un soborno. Y las partes involucradas han dicho, No es mío. no es mío ese soborno, que nunca ha hecho retiros. Sí, Entonces, ahí ¿a está. quién le pertenecen esos millones de dólares? Quedan en el aire. Con todo derecho, la justicia tiene que cumplir con su papel. Sí. Así es, Claro, pero además, su papel del proceso, digamos, ¿no? Y eso es lo que Naturalmente. está evitando Alan García al buscar este asilo, ¿no? Claro, hasta el momento el señor Jorge Cuba, este viceministro, no es un colaborador eficaz. De Exacto. hecho, él está detenido hace, puede ser 2 años más o menos. Al principio dijeron que sí iba a acogerse a la colaboración eficaz, luego al cabo de unos días dijo que no, y de pronto se ha quedado en silencio, digamos, durante todo ese tiempo. La especulación es que él estaría ya dispuesto a colaborar con la justicia y que eso habría precipitado incluso esta que ya decisión o habría pedido presentado del un señor testimonio, García. ¿no? Ahora, Así es. hay un hecho que tampoco podemos dejar de lado, el pago de los 100.000 dólares, que en lo personal creo que configura el delito de cohecho, porque el expresidente de la República ha recibido una dádiva de favor, porque es indudable que el expresidente García no es un conferenciante internacional de prestigio, no tiene una reputación de estadista eficiente y honrado, no. Lo que sospechábamos lo ha corroborado IDL Reporteros y Gustavo Gorriti hace algunos días, que fue un pago de favor, que además fue cancelado con fondos provenientes de la Caja 2 de Odebrecht. Esa es la clave. Que era, ¿no es cierto?, La caja de el las coimas. fondo económico donde pagaban las coimas. Y además esto está respaldado por un video que consigna las declaraciones de un colaborador eficaz ante la justicia brasileña, que asevera haber recibido instrucciones de Odebrecht para hacerle el pago. Y además está Y los correos y los No, y electrónicos, la Entonces, diferencia del mercado conocido de conferenciantes, Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, ¿no? Un hombre de más de 120.000 millones de dólares en su haber, da conferencias por 65.000 dólares. Y Alan García, ¿cómo podría dar por 100.000? O sea, no está en el mercado. Eso de no es un ninguna precio de manera. mercado. Y además, acá lo curioso es que para los defensores de Alan García, 100.000 dólares no es una cantidad considerable de dinero. Ya ni siquiera la mencionan.
pero $100.000 es... Para una conferencia es Y para un funcionario público que ha trabajado con honestidad, no es una cantidad de dinero que pueda ahorrar. Y si a eso le sumamos los pagos que ha recibido que nunca ha justificado, porque lo concreto acá es que García nunca ha dado cuenta de sus actos. La última presentación que tuvo ante el Congreso fue un baile entre amigos, ¿no? Bloqueaban a los parlamentarios de oposición que intentaban interrogarlo. Y era ahora, pues, que el fiscal José Domingo Pérez, el momento en donde por vez primera iba a enfrentar a un fiscal independiente. Y él ha huido. Ha huido de la acción de la justicia. Correcto. Eso es lo concreto, ¿no? Vamos a ver justamente qué es lo que dicen los representantes y dirigentes del partido aprista.